Vamos a dar inicio a nuestra visita en el CATI, al área de propagación de cacao, aquí en San José de Costa Rica, con la presencia de la delegación proveniente de la región San Martín y Amazonas, conformado por dirigentes empresariales, profesionales y también están funcionarios de INIA. Vamos a escuchar la intervención sobre el tema del cacao. Bien lo dijo Reinhold, tengo 13 años de trabajar aquí en el programa de mejoramiento genético del CATI y uno de los pilares del programa de mejoramiento es la conservación de la colección internacional. La colección de cacao fue establecida inicialmente dentro del campus del CATI, cerca del Jardín Botánico, cuando todavía el CATI no era CATI, sino que era LIICA, en 1944, esto fue hace 76 años, y bueno, 75 y un poquito, 75 se celebraron el año pasado en septiembre, y desde ese momento que la colección fue creada, ha venido creciendo de forma sucesiva. El objetivo principal de la colección al momento de su creación fue conservar germoplasma valioso de diferentes especies. Para el caso de cacao, pues germoplasma que fuera traído de diferentes sitios, de diferentes orígenes, y que fuera también utilizado de forma que entonces aquí se estableciera y se pudiera distribuir o intercambiar entre instituciones, entre productores, entre la investigación, entre bancos de germoplasma, y así ese ha sido el mandato que el CATI ha venido cumpliendo durante estos más de 70 años que tiene de conservar la colección. Hay algunas especies que podemos conservar en condiciones específicas de temperatura, de humedad. Por ejemplo, las semillas ortodoxas podemos mantenerlas en cámaras frías, mantener maíz, cucurbitáceas, solanáceas, frijoles en cámaras frías, y así el CATI también lo conserva. Pero para el caso del cacao no podemos conservar las semillas porque son semillas de tipo recalcitrante. Esto quiere decir que entonces si las deshidratamos y las sometemos a bajas temperaturas, vamos a perder la viabilidad de la semilla, no va a aguantar y se nos va a morir. Entonces la forma más efectiva de conservar el cacao es en condiciones vivas. Por eso mantenemos entonces aquí los árboles, porque es la manera en que podemos conservarlo. Tampoco lo hacemos multiplicando a través de semilla, porque bueno, lo vamos a ver mañana en la charla, vamos a tener diferencias. Entonces tenemos que hacer una reproducción de tipo asexual, haciendo injertos para que podamos conservar las características genéticas. La colección entonces se inició en los años 40 y fue manejada o ha sido manejada por diferentes grupos de investigadores o proyectos que han liderado las diferentes estrategias de conservación. Entonces, donde inicialmente estaba la colección, que era dentro del campus, se fueron estableciendo en diferentes periodos. Entonces había líneas en diferentes direcciones, había cantidades diferentes de plantas. Entonces básicamente era un poco confuso llegar a hacer uso de la colección, a utilizar los árboles, porque en ciertos casos había incluso algún error en la identificación. Además de eso, un problema fitopatológico que afecta a las raíces, que es Roselinea. Eso afectó la colección vieja a finales de los años 90, y por eso fue necesario trasladar la colección a este sitio donde estamos ahorita, que se llama la Finca La Montaña, y aquí se estableció entre el 2002 y el 2004, se estableció esta colección, y entonces se aprovechó para uniformizar el número de árboles que tenemos por cada uno de los clones. Ahora tenemos 3 árboles, vean que tenemos cada tres árboles tenemos una fila de rótulos. Entonces este, que es el PMCT71, está representado por el árbol 1, el 2 y el 3. Luego sigue el criollo 43 por el árbol 4, 5 y 6, y así sucesivamente. Entonces en cada línea
tenemos los clones representados por 3 árboles de cada uno. Entonces se uniformizó la colección, la tenemos bien registrada en papel, en mapas bien elaborados, llevamos el registro de las siembras, de las evaluaciones que realizamos, y la rotulación, que es muy importante porque aquí hacemos investigación, hacemos muchas evaluaciones que necesitamos tener certeza de que lo que estemos evaluando, de que los datos que estamos colectando sean datos confiables. Entonces, cuando se trasladó aquí la colección, además se aprovechó para hacer una rehabilitación de las plantas. Ya en ese entonces la colección tenía más de 50 años, ya eran árboles muy viejos, entonces se hizo una rehabilitación y además se estableció una segunda réplica de la colección. Entonces tenemos esta y tenemos otra que está ubicada cerca de la costa atlántica del país, donde el CATIE tiene otra finca. Entonces tenemos la posibilidad de que en 2 sitios diferentes, en 2 sitios contrastantes, en condiciones de altitud, de temperaturas, de lluvia, de humedad y de diferentes condiciones, podemos comparar el comportamiento de los materiales que tenemos aquí, de las accesiones que tenemos aquí y las que tenemos allá, que son las mismas. Entonces podemos hacer comparaciones, y además de eso, entonces nos aseguramos de que no corremos el riesgo de que se pierda la colección por algún ataque de alguna enfermedad, de alguna plaga, o porque haya alguna inundación, o porque el volcán haga erupción, o un terremoto, o cualquier eventualidad que pueda suceder. Cuando la colección vieja fue atacada por Roselinea, se perdieron más de 60 accesiones producto de esta enfermedad. Entonces, de ahí la importancia de que podamos asegurar la conservación en 2 sitios diferentes. Además, la colección es una de las 2 más importantes a nivel mundial y más grandes en el caso de colecciones internacionales. En el año 78, esta colección, la colección del CATIE, fue catalogada como una colección de rango internacional. Hay muchas otras colecciones en Brasil, en África, en Ecuador, que son grandes, pero tienen categoría de colección local o nacional, es únicamente para uso nacional. La colección del CATIE y la de Trinidad y Tobago, que es la más grande de las colecciones internacionales, tienen esta categoría de rango internacional. Y además la colección del CATIE desde el 2004 está incluida dentro del Tratado de los Recursos Genéticos y Agricultura. Entonces, bajo el auspicio de la FAO, se encuentra bajo el dominio público. Esto quiere decir que cualquiera de las accesiones que tenemos aquí conservadas está a libre disposición para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, de aquí nosotros hemos compartido materiales a otros centros de investigación, a bancos de germoplasma, a productores y a otros receptores. Actualmente tenemos 1235 variedades o genotipos o accesiones o tipos de cacao que conservamos con diferentes orígenes genéticos y orígenes geográficos. Orígenes genéticos porque existen 10 tipos genéticos de cacao de acuerdo a sus características. Perú, que es el centro de origen del cacao, donde existe la mayor diversidad genética, aporta de estos 10, si no me equivoco, como 6 o 7 grupos genéticos a la diversidad de cacao, y tenemos representantes de los 10 grupos genéticos aquí en la colección, además de diferentes orígenes geográficos, de diferentes países, de diferentes continentes, básicamente de todas las regiones productoras de cacao tenemos material conservado aquí en la colección. La colección es la base del programa de mejoramiento genético que el CATIE ha venido desarrollando. Además de, tenemos 1235 variedades hasta este momento, y también año a año hacemos introducción de nuevos genotipos, principalmente de la Universidad de Reading en Inglaterra. En Reading hay una estación de cuarentena donde ellos reciben materiales, los conservan en condiciones controladas de temperatura y humedad, porque en condiciones del hemisferio norte evidentemente no se puede producir cacao, pero entonces en condiciones de invernadero ellos conservan los materiales y los someten a cuarentenas durante al menos 2 o 4 años
y después de ese periodo, cuando ya se aseguran que el material está libre de patógenos, lo pueden distribuir a otros centros de investigación o a otros bancos de germoplasma. Entonces nosotros recibimos desde Inglaterra los materiales y también enviamos materiales a ellos. Entonces de aquí cada año enviamos alrededor de 10 nuevos genotipos para el establecimiento en la estación de cuarentena, y ellos también a su vez lo van distribuyendo a otros sitios. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque por cuestiones fitosanitarias no es posible hacer el traslado directo desde un sitio hasta otro, porque nos podría representar riesgos por contaminación o por transferencia de enfermedades. Entonces, por ejemplo, desde Perú, donde existe además de Monilia y de mazorca negra la escoba de bruja, no se podría trasladar directamente hasta la colección del CATIE, porque aquí no tenemos escoba de bruja. Entonces tenemos que hacerlo a través de cuarentena para evitar cualquier riesgo. O digamos para enviar materiales a África, donde no existe todavía la Monilia, de la colección del CATIE no podemos trasladarlo directamente a África, sino que lo hacemos a través de la estación de cuarentena. Entonces es muy importante porque los materiales que han sido identificados con resistencia a Monilia aquí en la colección del CATIE, entonces ya fueron trasladados a la Universidad de Reading para que sean sometidos a cuarentena, y luego ya ellos puedan trasladarlo a África para que hagan sus investigaciones y el desarrollo de genotipos con resistencia a Monilia, y que se vayan preparando para una eventual llegada de la enfermedad. Entonces esta es solo una pequeñísima muestra de la gran diversidad genética que tenemos dentro de la colección. Aquí vemos diferencias en frutos, diferencias en el color, diferencias en la forma, diferencias en el tamaño, en la rugosidad de la cáscara, en la punta, en la constricción. Bueno, hay muchas diferencias morfológicas que vemos aquí, pero también hay muchas otras diferencias que no se pueden ver y que nosotros necesitamos evaluarlas en la colección para ser utilizadas dentro del programa de mejoramiento genético. No tengan pena. En cuanto a los genotipos traídos de Perú, por ejemplo, más o menos cuáles son. Bueno, están del grupo Parinari, del grupo Iquitos, Nanay, ¿cuál otro? Contamana, Curaray. Ahorita no recuerdo todos, pero sí, porque, de los 10 grupos, aquí hay representantes de los 10. Porque sí, hay bueno, por ahí unos parecidos también, ¿no? Al cacao chuncho que hay en Cusco. Sí, el chuncho no lo tenemos todavía. Bien, aquí estamos continuando con la explicación de los expertos del CATIE sobre el tema del cacao, y nosotros obviamente adquiriendo información, conocimiento para trasladar inmediatamente a nuestras asociaciones y cooperativas de nuestro Perú rumbo a la competitividad en la producción y comercialización de este producto llamado cacao.